Saludos, hoy hemos llegado hasta el Cementerio Patrimonial Santa Ifigenia de la ciudad de Santiago de Cuba para rendir homenaje al más universal de los cubanos este 19 de mayo y lo hacemos junto al doctor en Ciencias Médicas Ricardo Odelín Tablada, quien es investigador histórico y también médico. Recientemente obtuvo el premio de la Academia de Ciencias de Cuba por una investigación que tiene que ver con las enfermedades de José Martí, que en el año 2008 también recibió el premio martiano de la crítica Medardo Vitier, que en su primera edición tuvo el prólogo del doctor en Ciencias Ibrahim Hidalgo y en su segunda edición del profesor Pedro Pablo Rodríguez. Pero quiero, profesor, que nos ubiquemos en los días de mayo del año 1895, aprovechando que estamos en este contexto y esta fecha, para entender un poco, a partir de la perspectiva de un científico, de un neurocirujano, los elementos que se develan a partir de esta investigación de la muerte del héroe nacional cubano. ¿Qué tendría que decirnos al respecto? Bueno, esta investigación nos permitió demostrar que Martí muere a consecuencia de 3 balazos. O sea, el primero en el tórax. Hay una herida en el tórax cuando él viene de frente. En el momento en que él comienza a hiperflexionar hacia atrás, recibe otra herida y finalmente una que viene en otra dirección en la pierna. La herida del tórax le produce una hemorragia interna y es la que hace que el paciente José Martí pueda morir. Hay que decir que la autopsia de José Martí la realizó Pablo Aureliano de Valencia y Ford. Era un médico recién graduado, era un hombre de 22 años que se había graduado 1 año y 6 meses anterior y que era un cubano, estaba al servicio del médico militar. O sea, el 23 de mayo de 1895, aproximadamente a las 5 de la tarde, este médico con un ayudante y 10 soldados españoles remueven el cadáver de Martí. Él saca las vísceras de Martí que quedan enterradas en Remanganagua y le inyecta 302 inyecciones de bicloruro al 1/60 y posteriormente preparan agua hirviendo con una otra solución de ácido salicílico. Con eso consideran listo el embalsamamiento y aparece entonces el traslado, aquel largo peregrinar hacia Palmas, a Santiago de Cuba, donde llega el 26 de mayo de 1895 alrededor de las 6 de la tarde. Martí, por suerte para los cubanos y también para los investigadores, dejó mucha evidencia documental. ¿Cómo a partir de los escritos de Martí se pudo reconstruir de alguna manera la historia clínica del héroe nacional? Efectivamente, hicimos una revisión, una búsqueda de documentos, además de la biografía de aquellos que participaron con Martí, los contemporáneos de Martí. La literatura confidencial es muy importante para este tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque es el hombre de 18 años que le escribe a la madre en Cuba y le dice: estoy con fiebre hoy, me duelen los pulmones. Es el hombre que luego dice: el corazón salta más de lo que debe, y uno interpreta como una taquicardia. Cuando él llega a España, conoce a Carlos Sauvalle, un cubano que había sido deportado por los sucesos de Villanueva. Y es Carlos que cuando lo ve tosiendo, con fiebre, que le dice: tiene que visitar un médico. Y es en ese momento donde nosotros estamos planteando que la enfermedad que él tenía era una sarcoidosis, o sea, una enfermedad sistémica que afecta varios órganos y sentidos y que cursa con periodos de remisiones y recidivas. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy está bien y mañana no lo está. Por ejemplo, el doctor Eligio Palma le diagnostica una broncolaringitis, una inflamación de los bronquios, y eso es secundario también a la sarcoidosis. Es entonces cuando lo manda al médico y Martí dice: me echó el médico al monte, escribí versos y escribe los versos sencillos. Y en Cuba, Juan Ramón Santos Fernández, un oftalmólogo cubano, le diagnostica un flicteno ocular. Eso es una inflamación de una de las membranas del ojo que también es propio de la sarcoidosis. Cuando yo encontré este dato en un archivo de Cuba, me pareció interesante porque eso refuerza la teoría que estoy planteando sobre la enfermedad que lo llevó. Y uno puede ir entonces armando la historia clínica del paciente José Martí. A partir de todo lo que nos expone, profesor, ¿cómo poder entender el hecho de que Martí se sobrepusiera a su condición médica para poder enfrentar la preparación de la guerra, el exilio, los viajes? Quiero que el tema nos hable en el próximo minuto, porque antes quiero trasladarnos hasta Granma, en el lugar de los hechos, Dos Ríos, donde cayó en combate el héroe nacional cubano, para poder quizás entender lo que sucedió este 19 de mayo en ese lugar. ¿Le parece bien? ¿Cómo no? Entonces nos vamos ahora mismo hasta Granma.
Muy buenos días, muchas gracias. Efectivamente, hoy también recordamos a José Martí desde la provincia de Granma, especialmente desde el municipio de Jiguaní, en la comunidad de Dos Ríos, sitio donde cayó en combate en 1895. Cuenta la historia que pocos meses después de su muerte, Máximo Gómez mandó a colocar un monolito de piedras, un rústico monolito de piedras en el sitio. Finalmente, el monumento que honra al apóstol fue terminado en 1913. Acompáñenos para conocer más detalles del sitio histórico. La idea de levantar este obelisco fue de José Estrada, concejal del Ayuntamiento de Palma Soriano, quien a principios del siglo XX un día pasó por Dos Ríos y sintió melancolía al mirar que en el sitio donde el apóstol había derramado su sangre solo había una cruz desgastada por el tiempo. Este sitio ocupa un área de 10.000 metros cuadrados y lo conforman un área de bosques, un obelisco de forma piramidal de 10 metros de alto por 16 metros cuadrados de base, el cual está rodeado por una exquisita jardinería donde florecen rosas blancas. En el bosque se encuentran la mayor parte de las especies que José Martí menciona en su diario de campaña. Y de inmediato conversamos con Gleider Álvarez, director del monumento erigido a la memoria de José Martí. Buenos días, Gleider. Coméntanos cómo han logrado mantener la belleza de este lugar tantos años después. Buenos días. El monumento nosotros lo mantenemos, ya que ves que está enmarcado en el monumento como tal la fecha de nacimiento de nuestro apóstol José Martí y la caída en combate. En este lugar contamos con 11 trabajadores, de ellos tenemos 7 en el tema de las áreas verdes y la jardinería y 4 custodios, lo cual mantenemos todas las áreas verdes chapeadas, la jardinería la sembramos, la regamos. Entonces, los custodios pues, por el día y por la noche. Contamos con plantas que habló José Martí en el diario, que es como la algarroba, el júcaro, el agame, la varilla, la guásima. Tenemos también el jugabán. Contamos con otras series de plantas, como el roble. Cada 19 de mayo aquí visitan cientos y cientos de personas, que este año no será lo mismo por producto a la pandemia que estamos atravesando el país, pero sí se le va a hacer el homenaje a nuestro apóstol como es concebido. El sitio fue declarado Monumento Nacional el 6 de junio de 1978 y con este acercamiento al obelisco que honra la memoria del maestro ponemos punto final a nuestro contacto informativo desde Dos Ríos en Jiguaní, provincia de Granma. Muy buenos días. Y estamos de vuelta con el tema en el Cementerio Patrimonial Santa Ifigenia junto al doctor en Ciencias Médicas Ricardo Odelín Tablada. Había planteado una pregunta que tiene que ver el hecho de cómo Martí se sobrepone a situaciones que le fue planteando la propia vida en el camino. Tiene que ver con la preparación de la guerra, los viajes, la expedición, la situación en la manigua. Cómo físicamente un hombre se sobrepone a esas circunstancias. El hombre es un ser biopsicosocial y en Martí era muy importante la mente. Y Martí era una persona de muchas motivaciones, de mucha mente. Por eso superó la enfermedad, la sarcoidosis. O sea, además, él no permitía, por ejemplo, constantemente su intercambio epistolar, los patriotas le preguntaban, ¿cómo estás de salud? Y él decía, de salud no muy bien, pero sigo en mi tarea. En una de esas cartas preciosas, él dice, de salud no muy bien, pero llevo en el alma la alegría que puede dar a un hombre bueno el trabajo en tiempos de fundación. Y cuando yo leo eso me emociono, no hay manera, evidentemente está hablando de la fundación del Partido Revolucionario Cubano. Ese hombre que dijo en otra de sus cartas, no hay enfermedad que me detenga, y así lo fue. En el año 1894, por ejemplo, el año antes de morir, Martí realizó 46 viajes en esa tarea de unir a los cubanos en el exilio, pero viajes que eran en tren, en caballo, en canoa, en carruaje. Entonces con esa salud él se sobrepone y logra hacer esa gran tarea que nos hizo. Teniendo en cuenta, profesor, la situación de salud de Martí,
¿cómo pudiéramos entender, si no hubiese sucedido lo de Dos Ríos, la caída en combate, cree que Martí hubiese sobrevivido a esa situación para poder ver cumplido alguno de sus propósitos? Según las investigaciones, yo creo que sí. Si es una enfermedad que, como estoy planteando, se diagnosticó a los 18 años en un joven que está en Madrid y es un hombre que vive hasta los 42, estoy convencido que él pudo haber seguido y pudo haber visto realizada su obra en alguna medida. ¿Por qué? Porque su capacidad de superarse, su capacidad íntegra, su mente, su positividad, no le impedían hacer la gran obra, a pesar de todas estas enfermedades que él fue sorteando. Hay que decir que Martí, en la investigación que he hecho, fue atendido por 23 médicos y estomatólogos. Evidentemente, ninguno le hizo una historia clínica, a pesar de ser el gran personaje, y él superó todo eso y llegó hasta donde todos conocemos. Muchísimas gracias, profesor. Creo que muchos de estos elementos y de estas investigaciones podemos encontrarla en este material, Enfermedad de José Martí, que se los recomiendo porque sin duda es una visión diferente de algunos sucesos de la vida del héroe nacional cubano. Gracias por habernos acompañado y qué bueno que de esta manera estamos rindiendo honor al más universal de los cubanos desde el Cementerio Patrimonial Santa Ifigenia de Santiago de Cuba. Ahora devuelvo la señal a los estudios centrales. Muchísimas gracias.